Muy bien, sean todos bienvenidos, tomen sus apuntes, vamos a la sección 3, incluyan sus notas allí. Les voy a pedir que busquen una Biblia, vamos a estar utilizándolo, vamos a estar buscando algunos pasajes. Si no tienen una, pueden tomar una del asiento del frente, al igual que en todos nuestros campus. Recientemente estaba conversando con un hombre, necesitaba entonces yo comprar un equipo. Pensaba utilizarlo en algunas reparaciones que debo hacer en mi casa y él, bueno, estaba allí ayudándome y me decía, bueno, puedes hacer esto, puedes hacer aquello y repara esto y esto también necesita. Bueno, él quería ayudarme, ¿no? Sin embargo, algunas de las cosas que había que hacer no iba a poder hacerlas yo mismo. En ese momento de la conversación, el hombre me dice, claro, tienes que cambiar una cerca, tienes que poder hacerlo. Si eres un hombre, tienes que poder hacer ese tipo de cosas. Así que, cuestionando mi hombría. Bueno, no era lo que yo había decidido hacer, pero mientras manejaba de vuelta me sentí un poco molesto y pensaba en volver y decirle, ¿sabes qué? La hombría se trata de algo más que poder utilizar un rache. Si puedes tirar el rache, también es bueno, pero eso no hace a un hombre. El poder arreglar algo, el poder cazar, el poder pescar. Estamos hablando de algo más extenso, más poderoso. Hablamos del significado de ponerse en movimiento, hablamos del significado de hacerse responsable. Hablaremos de cómo se ve nuestro futuro, definiremos nuestro presente y en este momento hablaremos de nuestro pasado. Tenemos heridas a las cuales hemos llamado déficits. Hemos estado reflexionando acerca de ellas, nos hemos estado haciendo preguntas importantes acerca de ellas. Y había un hombre que rentaba algún espacio de almacén a mi padre, al cual no habíamos visto por un par de semanas. Y cuando lo vimos de vuelta le preguntamos, hey, ¿dónde habías estado? Y el hombre dice, pues he estado en el hospital. Sí, ¿y qué pasó? Le pregunto. Bueno, fui a la carrera esa que hubo en Darlington. Esa era una carrera muy importante en sus tiempos. Y sigue contándonos, bueno, tuve una discusión con este hombre y sacó de pronto un cuchillo. Empezó a gritarme y yo le gritaba de vuelta y yo no le iba a tener miedo con ese cuchillo, cuchillo así como un gancho y empezaba a pasarlo y pa, y le daba y le daba y le daba y yo me retrocedía y él pasaba el cuchillo y pasaba el cuchillo y yo brincaba hacia atrás hasta que de pronto el hombre llega y tira el cuchillo para atrás y se va riendo y yo cuando me veo, ¡wow!, lleno de sangre. Cada vez que el hombre pasaba el cuchillo frente a mí me había cortado y yo ni siquiera lo había sentido, así que me estaba recuperando de eso. Él tenía una boca muy grande que a veces lo metía en problemas, así que bueno, como él podemos haber estado heridos y no nos damos cuenta. Hablamos de los retos de la masculinidad en Génesis 3. Echen un vistazo a sus apuntes y llénenlos ya que nos estamos recuperando. Y estamos resumiendo lo que ya hemos visto. Decimos que la pasividad es el pecado fundamental del hombre. El liderazgo es la responsabilidad principal de un hombre y para el momento en el que terminemos este tiempo juntos, esperamos que estas ideas estén en su mente y que no tengan que esforzarse para poder traerlas. Por eso lo escribimos una y otra vez. Así que la pasividad es el pecado principal del hombre y la responsabilidad principal del hombre es el liderazgo. Definimos la hombría en este momento y es una definición que usaremos. Debemos rechazar la pasividad. Tenemos la tentación de quedarnos allí mirando, viendo cómo las cosas evolucionan, viendo cómo las cosas fluyen, viendo cómo las cosas se desatan, pero no queremos hacer eso, no queremos solo mirar, queremos rechazar eso. Queremos vivir de tal manera que la gente alrededor nuestro confíe tanto en nosotros que pueda orientar su vida a partir de nuestro comportamiento. Tu esposa, tus hijos, amigos, que confíen tanto en ti que te puedan usar como un ancla, como un punto de referencia confiable. Que seas un líder valiente, que cuando haya falta de claridad, que cuando haya niebla, que cuando esté todo oscuro, que justo ahí seamos capaces de movernos. De hecho, esa es la marca de la masculinidad. Que aunque no sepamos exactamente lo que vamos a hacer, y no digo que seamos imprudentes, sigamos en movimiento, sigamos buscando consejos, sigamos tomando decisiones, sigamos avanzando aun cuando está oscuro. Luego esperar la recompensa de Dios, aprender a llevar responsabilidad sabiendo aún que me costará algo. Y sabiendo que Dios se encargará de todo, que Él redimirá eso para nosotros y que lo traerá de vuelta a nosotros. Esta semana pasamos por momentos difíciles en mi familia. El verano pasado tomé una decisión para la escuela de uno de mis hijos y a medida que el tiempo ha venido pasando, a medida que han venido sucediendo las cosas, parece que esa decisión que tomé en ese momento hoy va a tener efectos muy negativos para uno de mis hijos. Y lo hemos estado pensando y tal vez para el momento en el que tomé la decisión fue la mejor que pude haber tomado. Las cosas no iban bien y pensé, bueno, esto es lo que vamos a hacer.
dejamos algo y más tarde leyendo el manual de los alumnos y pensé, oh, esa decisión nos va a traer consecuencias. Eso fue muy tarde. Luego, al otro día, bien temprano en la mañana, Vicky me dice, ¿tú te habías dado cuenta de esto? Y yo le digo, pues no, no lo había visto. Así que todo indica que he creado un gran problema para uno de mis hijos. Bueno, y voy al cuarto en ese momento, empiezo a ponerme la ropa. Y eso era muy temprano, eran como las 6:30 de la mañana. Y Vicky me dice, ¿a dónde vas? Y yo le digo, voy a hablar con el director de la escuela. Me estoy vistiendo y ella me dice, él no te va a atender ahora, tienes que hacer una cita. Bueno, lo veo y hago la cita. Me va a tener que decir que no me puede atender al menos. Tengo que intentarlo. Eso es mi responsabilidad. Tengo que encargarme de eso. Así que mientras manejaba le decía, Señor, por favor, no permitas que mis decisiones bien intencionadas afecten negativamente a mi hijo, que ha luchado tan duro para hacer algo, para obtener algo. Y a todo esto yo pensaba, Señor, por favor, ayúdame, ayúdame. Ayúdame a que este momento sea para honra tuya. Y cuando llegué, el director me atendió, hablamos por 10 minutos y me dijo, bueno, creo que podemos hacer algo al respecto. Pensé en ese momento, Señor, no puedo hacer todo, no me puedo encargar de todo, pero hay momentos en los que es tan importante salir, hacer algo, moverse y esperar a ver qué pasa. Y la honra sea para Dios. Hablamos acerca de las heridas. Por herida entendemos déficit, que en cada uno de nosotros hay carencias, en cómo fuimos criados, en cómo llegamos a ser lo que somos, hay dolor allí, hay falencias, hay áreas en las que no hemos sido preparados. Para muchos de nuestros jóvenes ha habido una adolescencia muy prolongada. Le digo a los chicos que conozco, si eres el mejor jugando videojuegos en tu cuadra, tienes un gran problema. Existe en nosotros una gran necesidad de poder lidiar con lo que somos de una manera honesta. Hay hombres que quieren liderar, pero no están preparados. Hay hombres luchando por mantener su trabajo, necesitan mantener su trabajo, pero no tienen algún amigo que les diga algo y piensan tal vez que es culpa de los demás. Hablamos que una de las opciones es enterrar eso, caer en negación. O podemos ser una víctima que no tiene responsabilidad, que como no es nuestra culpa, nosotros no tenemos que encargarnos de nada. O podemos encontrar la manera de hacer que todo esto pueda ser redimido. Eso es realmente importante. Estaba conversando con un pastor hace un par de semanas y me dijo, ¿si has leído este libro? Y yo le dije, sí, he leído el libro. Y me dijo, ¿qué piensas? Y yo le dije, me molesta. Porque él hace esta gran declaración acerca del cristianismo y realmente lo que está sucediendo es que él está tratando de ir en contra del fundamentalismo, tratando de sanar una herida de su padre. Y el pastor, que es un buen amigo mío, me dijo, explícame, extiéndete en eso. ¿Cómo es que ves que lo que él dice en este libro tiene que ver con su papá? ¿Cómo ves eso? Mi respuesta fue que al comienzo del libro él dice que no entiende cómo Dios puede llamarse padre sabiendo que hay tantos malos padres en el mundo. Obviamente él tiene una gran herida y él dice, bueno Dios, tengo una mejor idea. Tu nombre, el cómo has escogido llamarte, yo tengo una mejor idea. Si prestas atención al libro te darás cuenta de que a lo largo de él hay una resistencia a la autoridad. Él me pregunta, ¿y cómo se relaciona la autoridad con una herida del padre? Y es que como un niño se debe relacionar con su padre, y ese padre debe ejercer autoridad en la vida de ese hijo. El hijo debe comprender que la autoridad es algo bueno y no algo malo. No se debe abusar de la autoridad. No se supone que te oprima, sino que te libere y que te dé poder. Pero si él siente que se ha abusado de la autoridad, que se le ha controlado bien en la casa o en la iglesia, de ser así por el resto de su vida, él tendrá que pelear con la idea de cómo poderse relacionar con la autoridad. Si no hay entre nosotros una relación en la que yo pueda confiar, no puedo recibir nada autoritario de parte de ti. Yo necesito poder entrar en un cuarto o leer un libro, oír algo y poder tener autoridad sobre mí proveniente de eso sin que haya una gran relación. Y se supone que los padres establezcan esto desde temprano en la vida. En nuestra cultura eso nos hace falta a muchos de nosotros, así que ser una víctima o caer en la negación no es una opción para nosotros. Hablemos de lo que significa seguir adelante. Permítanme darles 6 cosas en las que debemos seguir trabajando y un par de ellas son, bueno, más de un par de ellas. Si queremos seguir, si queremos movernos, si queremos tomar buenas decisiones, si queremos llevar la vida a que sea algo mejor, si queremos hacerlo debemos escoger perdonar. Eso es lo primero, escoger perdonar.
Permítame ponerles en contexto. Creo que tenemos una lámina para eso, Hebreos 12. Además, tuvimos padres terrenales para disciplinarnos y los respetábamos, con cuánta más razón no estaremos sujetos al Padre de nuestros espíritus y viviremos. Y la idea es esta, si tenemos a padres que están sobre nosotros por una temporada, haciendo lo mejor que pueden, pero Dios siempre es bueno. El verso explica que tenemos padres por un tiempo, padres terrenales, que sucede, hacen lo mejor que pueden. El padre promedio hace lo mejor que puede. Sucede con la paternidad, que es mucho más difícil de lo que parece. Recuerdo que pensaba acerca de mis padres, si yo estuviera en su posición, yo sabría qué hacer. Resultó que no era tan fácil. Así que para mí, el crecer en una familia que tenía sus problemas y que a veces las cosas se ponían confusas, con muchas cosas buenas también. Recuerdo una vez que estaba en el tractor y mi papá me dijo, mira, eso es lo que vas a hacer. Antes de que termine el almuerzo, debes emparejar estos 2 montones de tierra. Que quede todo plano, que quede todo bien consolidado. Trabajé toda la mañana en eso. El tractor era muy viejo y la palanca esa que subía y bajaba la pala atrás no era una ciencia exacta, tenías que sentirla. Si la metías muy abajo se hundía y si la ponías muy arriba se subía y quedaba todo disparejo. Yo estaba haciendo un buen trabajo y apenas me faltaban un par de pulgadas para ponerlo todo bien. Y cuando llegó mi papá, la ira se apoderó de él, estaba muy frustrado, me gritó, me descargó completo y me dijo, bueno, ¿qué tan difícil es? Apenas tienes que poner todo parejo. ¿Y qué podía ser tan difícil para mí si tenía 13 años ya? Ni siquiera tenía licencia de conducir. Creo que era legal que manejara un tractor. Y en retrospectiva les contaré más de lo que sucedió más adelante, pero habían cosas complicadas en la vida de mi padre. Él trataba de ayudar, no trataba de hacerme daño, pero eso fue lo que sucedió. Permítame hablarles de otro pasaje importante, Efesios 4. Si tienen una Biblia que se ve como esta, está en la página 706. Efesios capítulo 4. Un gran pasaje que nos enseña qué es el perdón si elegimos perdonar. Efesios capítulo 4, versículo 20. Un versículo con información muy valiosa. Efesios capítulo 4, versículo 30. Y no entristezcáis al Espíritu Santo de Dios, por el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Sea quitado de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritos, maledicencia, así como toda malicia. 32. Sed más bien amables unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, así como también Dios os perdonó en Cristo. 2 tremendas declaraciones. Sea quitada de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritos, maledicencia, así como toda malicia. ¿Debo hacer todo eso? Pues sí, debes hacerlo, y no solamente quitar lo malo, sino también hacer lo positivo. Sed más bien amables unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros. Y la pregunta que surge es, ¿por qué? ¿Por qué tengo que ser amable? ¿Por qué tengo que hacer todo esto? Bien, puedo entender por qué se nos dice que dejemos toda amargura, toda malicia, pero ¿por qué se nos manda a ser de corazón blando? A perdonar. Y aquí está el por qué. Es muy importante. Porque debemos perdonarnos los unos a los otros, así como Dios nos perdonó. La idea es que como tú has sido perdonado, estás llamado a perdonar. Así que en este pasaje, no es todo lo que dice, es solo parte. En este pasaje, el perdón es obligatorio, no emotivo. Hay emociones envueltas y hablaremos más de ellas luego, pero en este caso el perdón no se trata de las emociones, sino que está basado en algo sólido, algo que sucedió. Tú obtuviste algo, así que estás obligado a dar algo. No se trata de una idea abstracta. Estando yo en una sesión de consejería no hace mucho, con una pareja que querían matarse, les digo, tenían sus razones. No sé cómo llegaron tan lejos. Cuando comienza a haber un cambio en uno y la esposa dice, bueno, esto y esto no lo puedo perdonar. Al ver esto le dije, ¿sabes que cuando me doy cuenta de lo que pasa, creo que no has entendido el Evangelio? Y ella me dice, claro que he entendido el Evangelio. Yo soy cristiana, mi familia, hay mucha gente inclusive en el ministerio. Incluso alguno de sus familiares me llamó y me dijo, ¿cómo te atreves a decirle que ella no entiende el Evangelio? Y yo le dije, pues déjame decirte algo, predicador.
Solo porque alguien te dice que entiende el Evangelio, no significa que en realidad lo entiende. Yo puedo decir que entiendo cómo funciona el transbordador espacial, pero eso no significa que lo entienda. El que yo diga que puedo correr 100 metros en 8 segundos no significa que pueda hacerlo. ¿Ok? No puedo hacerlo. El solo hecho de que ella diga que entiende el Evangelio no implica que lo entienda realmente. Así que cuando dices que no puedes perdonar, eso levanta muchas dudas al respecto. Como Dios te ha perdonado, tú puedes despojarte del derecho de juzgar. No solo puedes, sino que estás obligada a despojarte de ese derecho, porque el juicio que pendía sobre ti ha sido perdonado. Y resulta raro que un Dios santo te haya perdonado y tú siendo pecadora no perdones a otro pecador. Entonces, como ser perdonado no tiene sentido que tú no te despojes del derecho de juzgar a otro. Eso no tiene sentido para un Dios justo que sí te perdonó a ti. Es la hipocresía que encuentran. Escriban esto en Mateo 18. Es la parábola de un hombre que le debía a su señor 10,000 talentos, lo cual en dinero de hoy serían billones de dólares. Él se acerca pidiendo clemencia y le dice, oh, si me das algo de tiempo, yo creo que te puedo pagar. Nadie podía pagar eso. El presupuesto de un año eran 600 talentos. Dice Jesús, y este hombre debía 10,000 talentos. Nadie tenía esa cantidad de dinero. No podría pagar esa deuda ni ahorita, ni en 10 años, ni en una vida. Yo la pago, yo la pago. No, no me pagues nada. Déjalo así. Perdono tu deuda. Sigamos adelante. Más adelante se encuentra a un hombre que le debe básicamente 100 días de trabajo. El dinero que se podía ganar un hombre en un tercio de un año. Y le dices, ¿me debes tanto? Y el hombre le dice, yo te pago, yo te pago. Y él le responde, no, te voy a meter en la cárcel. Y lo mete en la cárcel. Y el asunto es este, te fueron perdonados 10,000 talentos, más de lo que cualquiera pudiera llegar a comprender, y tú no eres capaz de perdonar eso. Y cuando el Señor se entera de esta situación, dice, es raro, es hipócrita, el que yo te haya perdonado esa enorme suma y tú no le perdones a Él. Y eso es lo más difícil acerca del perdón, que yo soy más pecador que cualquiera que peca contra mí. El asunto es que yo le debo más a Dios de lo que cualquiera me puede llegar a deber a mí. Es hipócrita entonces que yo no perdone. Jesús diría, si le vendes un auto a alguien y él lo choca, lo destroza y pasa esto y él no te paga, rompe el acuerdo que tenían y decide no pagarte. Vas a Jesús y le dices, fíjate, yo le di el auto, se suponía que me pagara, él destruye el auto y además no me paga, ¿qué debo hacer? Responde Jesús, déjalo así, perdona la deuda. Y le dices, ¿y cómo puede ser eso de que yo deje todo así y le perdone la deuda? ¿De verdad esperas que haga eso? Y Jesús dice, exactamente eso es lo que espero que hagas. ¿Por qué esperas que me desprenda del carro y le perdone la deuda? La razón, responde Jesús, es que yo acabo de pagar tu casa. Dice Jesús, si yo me he tomado la molestia de pagar tu casa, de pagar tu hipoteca, ahora te pido que perdones esa deuda. Sería raro que no pagaras esa deuda. Yo acabo de pagar la hipoteca de tu casa. He ahí la razón por la que Jesús puede hacer afirmaciones tan atrevidas. Y eso tiene un significado. El significado inicial es que aun cuando tu padre te ha herido, aun habiendo hecho su mejor esfuerzo y habiendo cometido errores, Él no se ha acercado a ofenderte tanto como tú has ofendido a Dios. No vas a tener que esforzarte más para perdonarlo a Él de lo que Dios se esforzó para perdonarte a ti. Cuando dices orgullosamente, yo no voy a perdonar a esta persona, bien sea a tu esposo, a tu esposa, a tu papá, a tu hijo. Si yo digo orgullosamente, no voy a perdonar a esa persona porque me hizo mucho daño, eso demuestra que no has entendido lo que Jesús hizo en la cruz por ti. Te estás autoexaltando, te estás idolatrando a ti mismo. Estás diciendo, yo me merezco, yo exijo, yo quiero esto, y por otro lado estás diciendo, pues bueno, no perdono a nadie. Eso es muy, muy malo y Dios nos juzgará por eso. Una segunda idea que está relacionada con eso, creer en la justicia de Dios. Creer en la justicia de Dios. Y permítame darles un pasaje interesante al respecto. Y eso se pone un poco denso. Romanos 12. Si tienen esta Biblia, la página es 682. Romanos 12. Y comenzamos a descubrir qué es creer en la justicia de Dios. ¿Cómo sería esto? Porque en la práctica, digamos, de 100, uno. De 100 hombres que conozco, el pasaje de Hebreos 12
no aplica. Decir que papá hizo lo mejor que pudo. Para uno de esos 100 hombres, papá fue realmente malo. Fue realmente malo. Y te usó como objeto de su abuso, de su control, de su dominación. Y hubo abuso físico, emocional y mental. Y todo fue a propósito. Así que, ¿qué vas a hacer al respecto? Él no está pidiendo perdón y no es que necesitamos que él pida perdón para poder perdonarlo. Él es malvado, legítimamente malvado. En ocasiones escucho historias que me estremecen. Las escucho, pero me estremecen el alma. Personas muy malas. Así que Romanos 12 dice, verso 17, nunca paguéis a nadie mal por mal, respetad lo bueno delante de todos los hombres, si es posible, en cuanto de vosotros dependa, estad en paz con todos los hombres. No dice acá que vivamos como si las cosas no hubieran pasado. No habla de negación. Da por hecho que la persona sufrió un mal. Toma como cierto el sufrimiento de algún mal. Dice el versículo 19, amados, nunca os venguéis, asumiendo que la venganza sería la consecuencia del mal sufrido, sino dad lugar a la ira de Dios. Así que, ¿quién más está molesto? Dios. Mía es la venganza, citando al Señor. Mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Pero si tu enemigo tiene hambre, dale de comer, y si tiene sed, dale de beber, porque haciendo esto, carbones encendidos amontonará sobre su cabeza. Ahí no dice, si has sufrido, bueno, sencillamente te tienes que olvidar de eso. Lo que dice es que hay personas que han actuado mal y tú puedes liberarte de juzgarlas, porque alguien más vendrá en tu lugar y se encargará de hacerles juicio. Y esto es lo que dice a la luz de otros versículos. El tipo de castigo que se merecen esas personas, yo no tengo la fibra moral para poder manejarlo. Me corrompe cuando intento llegar a ese nivel. Es algo tan poderoso y difícil que si intento hacerlo en mis fuerzas, me destruirá. Al mismo tiempo, debo ser sincero y obedecer a Dios cuando me dice, déjamelo a mí, yo me encargo. Solo déjamelo a mí, yo me encargo. Hace muchos años, unos amigos nos hirieron a mí y a mi esposa y yo no podía dejarlo pasar. No podía dejarlo pasar. Y una mañana vivíamos cerca de Furman University, corriendo alrededor del lago. Mientras miraba el lago, escuché claramente como Dios me dijo, si en 3 meses no me entregas esto a mí, estarás corriendo aún alrededor de este lago. Perdí peso como loco. Corre, 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 corre. En aquel tiempo que podía correr. Y en 3 meses estarás aún corriendo en el lago. Estarás todavía molesto. No habrás avanzado nada. Y 3 meses después, la temperatura había cambiado y yo estaba allí mirando el lago nuevamente y pensé, nada ha cambiado. Estaba igual de amargado, estaba igual de molesto, estaba soñando con la venganza, estaba soñando con el momento en el que pudiéramos ser reivindicados. La idea de cargar con la amargura, de cargar con la venganza, de cargar con el peso en mi alma, de lo que debía suceder, de lo que quería que sucediera, de lo que debía decir, de lo que se debía hacer, te puede amargar. Y eso es lo que significa amargura en este contexto. Amargura es un agrio deseo de justicia. Y pongan atención en esto, que no mereces. Quieres justicia, pero no la mereces. Así que el llevar esto dentro de ti te amarga. Y deseas esa justicia y ese deseo te carcome. Es como envenenar tu propio pozo de agua. Pasemos a hablar de la paz emocional. La paz judicial se trataba de que como Jesús te perdonó, debes tú perdonar al otro. La paz emocional se trata de, bueno, sí, lo perdono, va a ser duro, pero cada vez que aprietas la mandíbula y dices, lo puedo perdonar, lo tengo que perdonar, ya veo cómo lo estás perdonando. Y me refiero a mí en este caso. Esta es la paz emocional. Con el creyente que te ha hecho daño no importa si te pide perdón o no, si alguna vez se acerca a ti o no. Cuando un creyente te hiere, sus pecados han sido perdonados en la cruz. Si tu padre te hirió y es creyente, sus pecados fueron pagados en la cruz. Oh, no quiero que se escape tan fácil. Sus pecados perdonados en la cruz. ¿Acaso no quieres que tus pecados también sean perdonados en la cruz? Así que si sus pecados son perdonados en la cruz, también los tuyos serán perdonados. Y eso parece muy justo, pero realmente es misericordioso para con ustedes dos. ¿Y qué cuando se trata de un no creyente? Puede que un no creyente no se acerque a ti y te pida perdón, trate de reconciliarse. Esta es la cruda realidad.
El no creyente que te hirió pagará por ese pecado por toda la eternidad. Sufrirá eternamente por todo lo que te hizo. Y aquí puede que tú digas, no, no, tampoco era para tanto, no quiero que eso suceda. Puede que empieces a sentir lástima por él, que va a tener que sufrir por todos sus pecados, porque no está cubierto por el sacrificio de la sangre de Jesús, no se sacrificó esa sangre para pagar por ese pecado. Y entonces sufrirá por siempre. Y tú puedes decir, no, 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 yo lo que quería era que le hicieran algo de justicia, pero no era para tanto. Te das cuenta entonces que Dios es mucho mejor que tú haciendo justicia. Y el Evangelio tiene esta parte hermosa que suaviza tu corazón para que te puedas sentir mal por ese que te hirió. Ahora sale a flote ese punto débil que tienes en tu alma y te compadeces del que te hirió. Esa es la belleza de la gracia del Evangelio. Que Jesús puede obrar en tu corazón, así te puedes tú compadecer de esa persona que te hirió. Bien, tercera idea. Pensando en perdonar y acercándonos hacia la justicia de Dios, buscaremos la reconciliación. Algunos de nosotros deberemos buscar la reconciliación con Dios. Necesitaremos encontrar y reparar la brecha. Me refiero, es como si dijéramos, si yo no empecé la pelea, ¿por qué voy a ser yo el que tome la iniciativa? Recuerden que ya pasamos ese punto. Dijimos, rechazaremos la pasividad, nos haremos responsables y lideraremos con valentía. Y probablemente se deberían haber acercado a nosotros, pero no ese es el mundo en el que vivimos. La semana pasada les hablé un poco de mi padre. Su padre dejó la casa cuando tenía 4 años, su mamá se recasó cuando él tenía 6 años. Mi abuela me contó que hasta que mi padre no llegó a la universidad, hasta ese momento él no llegó a llamar a su padrastro papá. Ni siquiera lo llamaba por su nombre, decía, ese hombre que duerme en mi casa. Así de molesto estaba acerca de lo que había sucedido. No es sino hasta el momento de mi nacimiento en el que mi padre comienza a cambiar y preguntarse qué significa ser realmente un hombre. Yo estaba con él cuando él fue a su padrastro, el único abuelo el que conocí, y le dijo, fíjate lo que vamos a hacer. Y le dijo, tú eres mi padre. Hoy quiero decírtelo, y desde ahora en adelante no te presentaré como Ralph o como mi padrastro, te presentaré como mi papá. Tú eres el único papá que yo he conocido. Tuve la oportunidad de ver a mi padre acercarse a mi abuelo y reconciliarse con él, buscar la paz, porque en ese momento él se hizo responsable, tomó las riendas, actuó y buscó la reconciliación. Y eso es algo muy poderoso. En ese momento yo no sabía de qué estaban hablando ni siquiera. Hoy miro atrás y digo, eso fue algo muy, muy grande en la vida de esos hombres. La cuarta idea. Queremos pedir el amor y la bendición de nuestros padres. Puede sonar esto sentimental o débil, pero muchos hombres nunca han escuchado de su padre las palabras te amo o estoy orgulloso de ti. Sería muy bueno oír eso. Y muchos de nosotros jamás lo oiremos porque la oportunidad pasó. Puede que alguien haya muerto o sencillamente no lo pueda hacer ahora. Pero si aún tenemos la oportunidad, sería muy importante hacerlo, bien reuniéndonos a través de una carta. Expresar nuestros pensamientos o nuestros sentimientos. Y no me refiero a que seamos autoindulgentes. No se trata de decir, soy débil, necesito ayuda y no puedo seguir adelante sin ella. Sino para oír las palabras, muchos padres no saben que deben decir, te amo o estoy orgulloso de ti. No saben cuánta confianza puede dar eso a un hombre. Y puede pasar esto, puede que el padre reciba muy bien esas palabras y la relación entonces tomará un nuevo sentido y eso es muy bueno. Será entonces una relación más estable, pero puede que no suceda así. Puede ser que papá escuche cuando le preguntan, bueno, no me has dicho nunca que me amas. ¿Tú me amas? ¿Estás orgulloso de mí? Podría desconcertarlo. Podría quedar realmente desconcertado. Lo más probable es que se sienta herido. Y puede que no sepa cómo responder, estando realmente herido. Si no sabe cómo responder, puede que tú entiendas toda la situación. Pero la cuarta idea es muy común, puede que se moleste. Y puede que como consecuencia se distancien más por un tiempo, hasta que las cosas hagan efecto en su alma. Y luego terminas dándote cuenta que es algo con lo que él va a tener que lidiar y no tú. Así que terminas sintiéndote mal, pero al menos hiciste tu parte. Como no debes enfrentar ese momento, es con orgullo o altivez. Muchos de nosotros hicimos cosas tontas cuando jóvenes. Deberías preguntar tal vez, padre,
¿Crees que haya hecho yo algo que trajo vergüenza a mi familia o que te avergonzó a ti? Cuando tenemos 20 años, muchas veces hacemos cosas de las que no nos responsabilizamos y decimos, son cosas de jóvenes. Dejar de decir, son cosas de jóvenes y hacernos responsables, como lo debe hacer un hombre. La quinta idea, encontrar el amor de tu verdadero padre. Mientras revisamos este material, podemos tener la tendencia de ver a papá como una necesidad máxima, y papá no es una necesidad máxima. Podemos tener la tendencia de idolatrar a nuestros padres, y eso está mal, ya que nuestra suficiencia proviene de Dios. Tenemos una lámina, 2 de Corintios 3, versos 4 al 6. Y esta confianza tenemos hacia Dios por medio de Cristo. No que seamos suficientes en nosotros mismos para pensar que cosa alguna procede de nosotros. Nuestra suficiencia proviene de Dios. Todo lo que somos, la esperanza de nuestra alma, no debe estar envuelta en nuestro Padre terrenal. Se supone que Él sea una imagen, que Él sea un líder, que Él abra algunas puertas. Pero a final de cuentas no puede ser Él quien llene nuestras almas. Él no tiene la capacidad de cargar el peso de mi alma. Él no puede cargarlo. Tenemos en Downtown este hermoso puente, un puente para peatones. Aquí tenemos una imagen. Nos encanta ir allí, a mis hijos, a mi esposa, a mí. Siempre vamos y siempre que estamos allí decimos, oh, el puente se está moviendo. Pero tranquilo, no pasará nada, estaremos bien. El puente está bien sujetado. Pero aún así no pasaría un supercamión de 18 ruedas sobre él. No está diseñado para esto. Así como este puente, tu papá fue puesto en la tierra para cargar con algunas responsabilidades, pero no para cargar con el peso de tu alma. Y si tú intentas poner ese peso sobre sus hombros para ser feliz, puede ser tu hija, puede ser tu hijo, puede ser tu esposa, quien sea, sería como poner un supercamión de 18 ruedas sobre este puente. Colapsaría. Cualquier cosa es idolatría aparte de buscar nuestra suficiencia en Dios. La intimidad que nuestra alma anhela puede ser solo encontrada en Dios. Es solo allí donde encontraremos suficiencia, solo en nuestra relación con Él. Y por eso muchos de nuestros hombres están envueltos en pornografía, porque capta la imaginación y se roba la energía. De una forma barata llena la necesidad de intimidad. Si llenáramos esa necesidad de intimidad que tenemos de alguna otra manera, la pornografía no sería tan atractiva. También afecta tu capacidad de soportar las críticas. Cuando alguien te critica y tu suficiencia está basada en ti o en tu papá, no vas a poder soportar esa crítica. No vas a poder lidiar con la verdad o con la falta de verdad en la crítica. Pero si tu suficiencia está basada en Dios, te podrán decir, tú eres el peor maestro que he tenido, y tú dirás, bueno, puede que sea peor de lo que crees. O tú eres el peor esposo del mundo. Igual, puede que sea peor de lo que tú crees. Y si tu identidad está basada en ti mismo, vas a quedar aplastado. Pero si tu identidad se basa en algo más grande, te podrás mantener a flote, ya que no estarás sujeto a un hombre, sino a Jesús. Necesitamos reclamar de vuelta el territorio perdido. Reclamar el territorio perdido. Debemos convertirnos en mejores padres. Yo mismo necesito convertirme en un mejor padre, así como todos los que tenemos la oportunidad de hacerlo. Debo aprender a sacrificar mi vida por otros y a no repetir los errores del pasado. Y hacerlo todo esperando la recompensa de Dios. Dejo algo, pero también ganaré algo. Así que para el padre que ha sido maltratado por su padre y vuelca toda esa ira sobre su familia, él solo está repitiendo todo lo que le pasó. Ese hombre que anda allí jugando softball, tratando de ser un gran atleta para encontrar la aprobación de su padre. O ese hombre que trabaja y trabaja y trabaja para tratar de alcanzar algunos estándares inexistentes. Nosotros necesitamos rechazar todo eso. Cuando yo juego golf, lo cual hago una vez al año en un torneo, cuando llego allí, sé que tendré el privilegio. Será algo que yo haré primero, siempre, el intentar potear. Y luego de mí vendrán los demás, así que les enseñaré cómo deben hacer el pot en este green. Y cuando golpeo la bola trato de ponerla lo más cerca al hoyo posible, pero ellos me dicen, bueno, ahora hazte a un lado, que ahora venimos los que sabemos de verdad. Todos en parte debemos ser herramientas, debemos ser de utilidad para alguien más. Entonces, si eres un padre, si eres un líder de la familia, debes verlo como un regalo y debes hacer lo mejor posible. Ahora permítanme hablarles de las necesidades de los hijos para cerrar este punto.
Y hablaremos más de esto en una serie futura, pero para este padre que de pronto necesita ponerse en acción, aquí están algunas de las necesidades de los hijos. La idea de pasar tiempo de calidad es errónea, es un mito. No es verdad, es un pensamiento erróneo. Más importante es la cantidad de tiempo que compartimos con nuestros hijos y debemos ser estratégicos al planear eso. Debemos hacer un plan y pensar en detalles como puntos de transición en los que los niños se convierten en hombres. Debemos poner de nuestra parte para que estos momentos sucedan, pero solo sucederán estos momentos de calidad si compartimos suficiente tiempo con ellos. Así que compartimos mucho tiempo y no sabemos cuándo sucederán cosas grandiosas. Número 2. Debemos fijar un rumbo para nuestros hijos y darle respuestas amplias. Se supone que debemos cuidarlos, se supone que debemos equiparlos, explicarle, debemos ser un ancla para ellos. Él debe saber que no está a cargo, que te tiene a ti para guiarlo. Parte de mi deber es presionarlo para hacerlo pensar. Cuando él piensa, cuando él comienza a tratar de solucionar, es mucho más probable que él se haga responsable, así que le daremos toneladas de información para hacerlo pensar. Y tercero, debemos ser un modelo para ellos. Cualquier cosa que querramos enseñarle, debemos hacerlo a través de nuestras acciones. Por eso debemos cantar en la iglesia. Si queremos que nuestro hijo adore al Señor, debemos hacerlo nosotros mismos. Si Él te ve cantando, Él también cantará. Y recuerden aquel día que les conté que debía nivelar el terreno. El día que se suponía que dejar el terreno perfectamente plano y llegó mi papá y me descargó. Y yo me quedé pensando, yo creo que no lo puedo hacer mejor. Esto es lo mejor que puedo hacer yo. Mi papá regresó un par de horas después y me dijo, hijo, yo me encargo. Y yo pensé, sí, yo tengo 12 años, yo no puedo hacer esto. No puedo hacerlo como tú. Y él me dice, lo siento. De verdad lo siento. No sé cómo me pude bajar del camión y venir y decirte todo lo que te dije. De verdad lo siento. Yo jamás pude haberlo hecho mejor de lo que tú lo hiciste hoy cuando tenía tu edad. Hoy podría hacerlo mejor, pero no cuando tenía tu edad. Y cuando estas cosas suceden, un muchacho de 12 años dice, bueno, no estoy loco. No soy un fracaso. Tal vez aquí hay un loco. Probablemente él. Al menos me siento aliviado. Hubo una herida en un momento, pero al menos él tuvo la humildad de decir, yo me equivoqué. En muchas ocasiones he debido volver y decirle a mi esposa o a mis hijos, lo siento, actúo mal. Y de esa historia que les acabo de contar ha sido un modelo de cómo actuar para mí. La cuarta cosa, amor, ánimo y bendición. Un hijo necesita que su padre le exprese amor, que lo apoye y que lo bendiga. Debemos abrazarlo, debemos decirle cuán orgullosos estamos de él. Debemos aprender a ser vulnerables, debemos hablar con palabras que vienen de nuestro corazón, no para intentar modificar una conducta, sino para moldear el carácter. Queremos saber quiénes son realmente ellos. Puede que tu hijo no sea igual a ti, puede que sea más listo, puede que sea menos atlético, no importa, sea lo que sea. Sea lo que sea, no se trata de una competencia. Pero sea lo que sea, él es una persona única y debemos aprender a alabarlo por lo que es. Y hay algo importante al respecto, que a veces no logro entender. Cuando tenía 19 años y estaba en mi primer año de la universidad, mi padre estaba grave con un tumor en el centro de su cerebro que había estado allí desde su nacimiento. Había crecido tanto que lo estaba cegando. Entonces en el hospital de Greenville le removieron el tumor y en el medio de la noche debo entrar y mirarlo a este hombre que había sido mi héroe. Lo describí la semana pasada como fuerte. Eso era él para mí, fuerte. Eran las 2 o 3 de la mañana cuando entré y lo vi allí en la camilla. Con solo verlo podías saber que había sido diezmado por la cirugía. Cuando alguien es sometido a este tipo de procedimientos, le colocan 2 sujetadores para mantenerlo tranquilo porque los movimientos que se hacen son muy delicados. Y uno de los agujeros que tenía en la frente había sangrado y la sangre había bajado y se había acumulado en el oído. Eso fue lo primero que vi cuando entré. Vi esa sangre que había corrido y se había acumulado en su oído, se había secado allí. Se veía como muchos de los animales que yo había cazado antes, que sangraban o se habían desangrado para cuando yo llegaba los veía y esa sangre se había acumulado allí, coagulada. Entonces pensé, estoy viendo a un ser mortal. Él es solo un hombre. Eso nunca había pasado por mi cabeza. Este hombre era mortal. Él ya no podría sostenerme. Y no importa qué tan grande fuera él para mí, él no iba a estar allí siempre para sostenerme.
Entendí que no podía poner sobre sus hombros la responsabilidad de ser mi Salvador. Para bien o para mal, no podría ser Él alguien en que yo pusiera toda mi esperanza o a quien culpara de todo. Y no fue hasta entonces que comenzó en mi vida toda esta nueva etapa de crecimiento espiritual. Y pienso que no hubiera comenzado, que todo esto no hubiera iniciado si no hubiera llegado el momento en el que me di cuenta de que mi padre era sencillamente un hombre, que no podía hacerse responsable de mi alma. Jesús puede cargar mi alma. Oremos y luego tendremos un tiempo de grupos para contestar algunas preguntas y desarrollar un poco más todo esto. Jesús, gracias por la oportunidad de estudiar tu palabra juntos. Ruego por los hombres, donde quiera que ellos se encuentren, en cualquier situación por la que estén pasando en sus vidas, que no seamos nosotros cargándonos sobre nuestros padres, sino que coloquemos todo nuestro peso sobre ti. Que encontremos en ti nuestra suficiencia, que seas tú sanando y restaurando nuestras almas, que nuestros días como víctima o nuestros días de negación se hayan acabado, que busquemos en ti la redención. Te pedimos, Señor, que nos des esperanza, sabiduría y claridad en nuestras vidas. Lo pedimos en tu nombre. Amén.